Desde hoy los residentes de la provincia de Buenos Aires que están varados dentro del país podrán solicitar el retorno a sus hogares. El pedido se podrá realizar a través del registro del regreso al domicilio habitual que funciona en la web de la provincia. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Comenzaron a realizar test de COVID-19 en barrios vulnerables de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Salud de la Nación lanzó el operativo Detectar, que tiene como objetivo realizar pruebas de laboratorio a aquellas personas que presentan síntomas de la infección. Los testeos comenzaron en el barrio 31 de Retiro, donde también participó el titular de la cartera local, Fernán Quirós. También se hizo otro operativo en el barrio La Paz de Quilmes. La Corte bonaerense suspendió las excarcelaciones. Fue en respuesta a un recurso de queja del fiscal Carlos Altuve sobre el habeas corpus colectivo que autorizaba prisiones domiciliarias a grupos de riesgo por la pandemia. El máximo tribunal suspendió la medida mientras analiza una sentencia definitiva. 12 provincias reabrieron los comercios y hoy se sumaron Chubut, Jujuy y Río Negro. Los comerciantes deben garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención y de los protocolos sanitarios. Chubut mantendrá la habilitación hasta el día sábado y luego evaluará los resultados. Mientras que en Río Negro los locales abrirán en 28 municipios 3 veces por semana. Reino Unido, nuevo epicentro del COVID-19 en Europa, con más de 32.000 fallecidos, se convirtió en el país europeo con mayor número de muertos y en el segundo a nivel mundial, detrás de los Estados Unidos. En las últimas 24 horas hubo un aumento de 4.400 casos, mientras las autoridades avanzan en un plan de confinamiento gradual. La Mensa anunció nuevos subsidios para los clubes de todo el país. El ministro de Turismo y de Deportes de la Nación, Matías Lamens, anunció el programa de apoyo en la emergencia para clubes. Consiste en una línea de subsidios de hasta 60.000 pesos para las entidades de todo el país. El dinero podrá destinarse para infraestructura, servicios y capacitaciones. El ministro de Salud de la Nación lanzó el operativo Detectar, que tiene como objetivo realizar pruebas de laboratorio a aquellas personas que por sintomatología pueden llegar a estar cursando la infección del COVID-19. Los testeos se realizaron de manera conjunta en barrios vulnerables de la ciudad y del Gran Buenos Aires. Hoy se está lanzando en forma conjunta el operativo Detectar, que se llama así porque es un dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio en Argentina. Se está trabajando provincia de Buenos Aires, Nación, provincia y el municipio de Quilmes en el barrio La Paz y en el barrio Mujica, en la ex Villa 31, con la ciudad de Buenos Aires. La curva de contagio por coronavirus en las villas y barrios vulnerables de la ciudad aumentó. Según cifras oficiales del gobierno porteño, ya hay 249 casos confirmados de COVID-19 y 6 personas fallecieron a causa del virus. El ministro de Salud de la ciudad informó que la tasa de letalidad actualmente es del 2,4% y del total de casos confirmados, 22 personas ya recibieron el alta. Y en este contexto comenzaron a realizarse testeos en el barrio 31 con el objetivo de prevenir más contagios y tratar a tiempo los casos existentes. Hasta ahora hay 151 casos de COVID confirmados en esa zona de Retiro. El programa, diseñado y llevado a cabo entre Ciudad y Nación y presentado por varios funcionarios en conjunto, abarca asistencia en las áreas de higiene, alimentación, recomendaciones e información sobre la salud en general y los síntomas del COVID-19 en particular. La recorrida, que ya comenzó, se hará casa por casa. Aquellos que tengan síntomas serán testeados. No hay un número, sino un criterio. Vamos a buscar a aquellas personas que tengan criterio sospechoso y todas aquellas personas, sean 10, 20, 30 o el número que sea, las vamos a hisopar y los vamos a estudiar. Las personas testeadas esperarán el resultado, que llegaría el mismo día en unidades funcionales pegadas a los hoteles o en hoteles dispuestos para tal fin.
Si bien los responsables del programa y los funcionarios involucrados esperan que con estas medidas todo mejore, son conscientes de que en barrios como el 31 la situación es más compleja. La principal vacuna que tenemos contra el coronavirus es el distanciamiento físico y aquí en estos barrios es mucho más difícil, con lo cual las políticas de gobierno y las políticas de Estado tienen que ser mucho más intensas, tenemos que estar más presentes, tenemos que hacer más cosas por la ciudadanía porque el riesgo de contagio entre ellos es mayor. Desde la ciudad están evaluando distintas propuestas de flexibilización de la cuarentena, pero en caso de que así sea, los barrios más vulnerables no estarían incluidos al menos en esta primera etapa. En el último reporte, el Ministerio de Salud confirmó 2 muertes por coronavirus. Se trata de un hombre cordobés de 76 años y una mujer porteña también de 76 años de edad. La cantidad total de muertes hasta ahora por COVID-19 es de 264. Se sumaron 134 nuevos casos y el total asciende a 5.020. La transmisión comunitaria es del 28,8% y el porcentaje de hombres y mujeres está en 50 y 50. En tanto, el número de recuperados es de 1.472, lo que representa un 30% de los casos. El Hospital de Clínicas comenzará a tratar con plasma de personas recuperadas el coronavirus de pacientes contagiados de COVID-19 que estén cursando una infección moderada o grave. Alejandra Belice, es la jefa del Departamento de Hemoterapia del hospital, explicó que de cada 10 personas infectadas se estiman que 7 desarrollan anticuerpos una vez superada la enfermedad. Belice informó que hasta el momento el uso de este plasma muestra resultados de notable mejoría, aunque todavía es un método experimental porque aún no se cuenta con un tratamiento específico para la enfermedad. La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió el fallo que permitía prisiones domiciliarias para detenidos que integran el grupo de riesgo frente al coronavirus. El tribunal bonaerense anuló el habeas corpus colectivo sobre excarcelaciones mientras analiza una sentencia definitiva. La Suprema Corte bonaerense declaró procedente la queja presentada por el fiscal Carlos Altuve y resolvió suspender los efectos de la decisión del Tribunal de Casación Penal impugnada. El fallo del Tribunal bonaerense menciona los argumentos del fiscal Altuve respecto a los alcances de la resolución aprobada por el juez Violini y establece que la medida otorgó un exceso de atribuciones al Tribunal de Casación, una violación de los derechos naturales de los jueces y que generó la conmoción social e institucional. Con una abreviación en los plazos, la Corte Provincial ordenó elevar las actuaciones al Tribunal de Casación y habilitar la presentación de escritos de otros interesados para resolver la cuestión de fondo con la mayor celeridad posible. El gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó un diagnóstico de la situación del sistema penitenciario. El gobernador Axel Kicillof anunció precisamente mejoras y frente al debate por las prisiones domiciliarias reiteró que son decisiones de la justicia. ¿Quién va a la cárcel? ¿Quién sale de la cárcel? ¿Quién tiene prisión domiciliaria o no la tiene? Es una decisión del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Ni que quisiéramos lo podríamos decidir. Así que esto tiene que quedar aclarado porque ni las libertades ni las domiciliarias que se dieron son decisión del Poder Ejecutivo, sino de los jueces, del Poder Judicial, del Procurador, de la Corte Suprema, pero no del Poder Ejecutivo. No solo... El gobernador de la provincia también denunció una campaña para dañar al gobierno y generar miedo, angustia y dudas en la población. El mandatario remarcó que su responsabilidad es mejorar las condiciones de los detenidos y anunció que se inaugurarán 1.350 nuevas plazas en el servicio penitenciario bonaerense. Kicillof destacó que es el mayor incremento de la capacidad carcelaria en menos tiempo y recordó que su gestión recibió una situación penitenciaria de emergencia.
Y precisamente la Procuración Penitenciaria de la Nación difundió estadísticas sobre la población en las cárceles federales durante la emergencia sanitaria por coronavirus. El informe señala que las cárceles son lugares de alto riesgo de contagio y recomienda medidas para evitar su impacto en el sistema de la salud pública. El informe indica que en los últimos años se registró un incremento de la población en cárceles federales superando las 14.000 personas, pero que las revisiones judiciales produjeron una reducción de la población de unos 1.400 detenidos. Y además, la disminución del ingreso de nuevos detenidos por la baja de los delitos y las detenciones por la pandemia redujo la superpoblación de más de 1.900 personas a 43. Y un total de 668 personas salieron de cárceles federales entre marzo y abril de este año, precisamente por recomendación de la Procuración Penitenciaria e instancias de la justicia frente a la pandemia del COVID-19. De los 668 egresos, el 26% fueron mujeres, el 74% hombres. Del total, el 52% son personas procesadas y el 37% tiene condena. Además, la Procuración informó que por la pandemia, según los datos de la Policía de la Ciudad y de Buenos Aires, hay 139 personas alojadas en alcaidías, pero a pesar de que se trate de espacios que no se encuentran para más de 72 horas de encierro. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, anunció la fusión con Austral para enfrentar la crisis derivada por la cuarentena de coronavirus. Calcula que la empresa podrá mejorar sus números en $100 millones. La creación de una nueva unidad de negocios permitirá brindar a otras empresas mantenimiento de las aeronaves. También se va a ofrecer transporte de carga aprovechando la experiencia reciente de los vuelos a Shanghái. Seriani aseguró que no está previsto el recorte de personal ni tampoco de la flota. La recaudación tributaria de abril cayó un 23% en términos reales. El organismo informó que ingresaron casi 400 millones de pesos. Esto representa una suba del 11,6% en relación al mismo mes del año pasado, mientras que ese mismo periodo la inflación fue en torno al 48%. En tanto, el Ministerio de Desarrollo Productivo extendió la línea de créditos al 24% para pagos de sueldos. El programa ya disponible para abonar los salarios de abril también se podrá usar para el sueldo de mayo, que se paga en los primeros días de junio. Estará disponible para las pymes, incluso para las que reciban el 50% del pago del salario por parte del Estado. Trabajadores de la línea de colectivo 188 del grupo DOTA realizaron un paro de 24 horas. Reclamaron medidas de seguridad luego de que dos delincuentes le clavaran un cuchillo en la cara a un chofer que circulaba por Villa Fiorito. Los agresores también atacaron a un pasajero. Ambas víctimas están fuera de peligro y uno de los delincuentes fue detenido. Ya son 12 las provincias argentinas que reabrieron sus locales comerciales. En tanto, en la ciudad, el gobierno porteño reconoce que las medidas de aislamiento durarán más tiempo y planifica una flexibilización suave, gradual y paulatina. Y además, esta semana se terminaría el stock de cigarrillos que hay en los kioscos de todo el país. Quédense estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Lavar las superficies de contacto frecuente con agua y lavandina. Lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel. Evitar tocarse la cara con las manos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. Para Diego Pérez, la buena comida es un estilo de vida.
Pantagruélico Colectividades lleva su pasión a otro nivel. Queso Morbier o raclette. ¿Y el plato se llama, esto en general me dijiste? Eso se llama la raclette. Unite a él en una vuelta por los restaurantes de las diferentes comunidades que conviven en Buenos Aires. Taco es una comida popular en México. Taco es la comida más popular en México. Ah, sí, es como decir acá que, por ejemplo, asado. Pantagruélico Colectividades, lunes a viernes a las 21, Canal de la Ciudad. El presidente Alberto Fernández recibió a su vice, Cristina Fernández de Kirchner, en Olivos. Conversaron sobre la situación económica y la próxima etapa de la cuarentena, que comenzará el próximo lunes. La idea del presidente es evaluar cuántos días tardan en duplicarse precisamente la cantidad de casos. Jujuy, Chubut y Río Negro se sumaron a las 9 provincias que habilitaron la apertura de los locales comerciales. Todas exigen el cumplimiento de medidas de prevención y de protocolos sanitarios. En el caso de Río Negro, los comercios abrirán en 28 ciudades, 3 veces por semana y de manera escalonada. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, se refirió a una eventual salida de la cuarentena. Hay que ir paulatinamente y gradualmente, pero lo que tenemos que lograr es poder liderarla de alguna manera, la apertura, si hubiera de acá el domingo, liderarla y no que se relaje per se sola, porque todavía no tenemos vacunas ni tratamiento. Con el pico de la curva atrás ha tomado la decisión España, Italia, los países. Nosotros estamos tomándola con el pico todavía no llegado. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque después se puede exponenciar algo que logramos entre todos los argentinos. Por la cuarentena obligatoria se detuvieron varias empresas productoras, entre estas las tabacaleras. La Unión de Kiosqueros Argentinos advirtió que esta semana es inminente el desabastecimiento de cigarrillos en la ciudad. Comprar cigarrillos y tabaco en los kioscos de la ciudad empieza a ser una odisea para los fumadores, quienes recorren de kiosco en kiosco para comprar uno o varios atados. Siempre había alguna alternativa, bueno, justo el kiosco no tenía, entonces de repente comprabas otra marca, pero nunca dejó de haber y la verdad que llama la atención y uno empieza a surtirse como sea. Desde que se decretó el aislamiento obligatorio, las tabacaleras pararon su producción y distribuyeron el stock que tenía disponible entre los almacenes y kioscos del país. Pero hoy, las pocas opciones que quedan son cigarrillos de segundas marcas o algunos de primeras marcas mentolados y saborizados. No, lo que aparecieron en escena son las, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, segundas y terceras marcas nacionales que generalmente estaban en las provincias, que estaban en el interior del conurbano y bueno, aterrizaron ahora en el territorio Cava con una fuerte presencia y el fumador ante la ausencia de sus marcas se volcó a otras marcas, ¿no? Para los kiosqueros el panorama que se avecina es negativo si no se retoman las actividades en las empresas productoras de este producto. Desde UCRA, que es la Unión de Kiosqueros de República Argentina, nosotros le pedimos al presidente que por favor libere esto, porque hay mucha gente que trabaja de esto. El kiosco precisa de esto porque el cigarrillo es lo único que tracciona a la venta de todo el resto de nuestra actividad. Nosotros sin cigarrillos se muere el kiosco. Mientras tanto, el pronóstico para las siguientes semanas es que no habrá cigarrillos en la ciudad. El gobierno nacional descartó la contraoferta de deuda de BlackRock, uno de los mayores acreedores del país. Lo hizo a pocas horas de haberle pedido a los bonistas que revisen su posición y realicen una nueva propuesta para el pago de la deuda. En solo 3 días vence el plazo para negociar. Según el comunicado del Ministerio de Economía, la propuesta del grupo de inversión es poco realista, ya que no garantizaría la sostenibilidad que busca el gobierno. Además, criticó que la oferta considera que el país tendrá dificultades de liquidez solo en el corto plazo.
Y acompañando el comunicado, precisamente el Ministerio de Economía además reveló 3 documentos de la negociación con los bonistas. La difusión enojó precisamente a algunos inversores que reclaman que sea confidencial la negociación. Por otra parte, en una entrevista, Martín Guzmán aseguró que las conversaciones continúan, aunque son muy difíciles, y ratificó que no se analiza cambiar la fecha límite de negociación. En este contexto, los acreedores de la provincia de Buenos Aires también rechazaron la propuesta oficial. El comité de bonistas criticó a la oferta de gobierno de Kicillof como coercitiva y unilateral. Además, lamentaron que no se haya escuchado la contraoferta de reestructuración que presentaron los acreedores. En enero, el comité directivo de los bonistas ya había negociado una propuesta de postergación de pago que había sido aceptada, pero esta finalmente no prosperó, porque fondos con tenencias suficientes para bloquear el acuerdo terminaron no aceptando los términos. Ahora, también este comité endureció su posición. Y el dólar contado con liquidación se disparó hoy un 6,5% y llegó a un nuevo récord de 119 pesos con 91 centavos. La brecha con la cotización mayorista ya es del 79%. El alza se produce un día de entrar en vigencia las nuevas trabas para comprar dólares en el mercado bursátil y en el contexto de la expectativa por la negociación con los bonistas. Y a partir de hoy las combis y minibuses están habilitadas para circular en la ciudad y el conurbano. El objetivo del gobierno nacional es disminuir la cantidad de pasajeros en el transporte público para garantizar el distanciamiento social durante la pandemia. Les dieron luz verde, pero durante la mañana ninguna combi llegó a la terminal subterránea de Obelisco, en Sarmiento y Cerrito. Los locales y ventanillas de las empresas que operan con esta terminal como una de las cabeceras tampoco estuvieron habilitadas. Sin embargo, tras una resolución del Gobierno Nacional, las más de 2.000 unidades que circulan entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires podrán hacerlo, aunque con algunas restricciones. Tan solo podrán cargar el 60% del pasaje en cada una y deberán retirar las cortinas. Los pasajeros, por su parte, deberán llevar tapabocas y sus permisos de circulación al día. Estados Unidos registró 1.015 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más baja en un mes. El país más afectado por la pandemia de COVID-19 suma un total de 68.900 fallecimientos y más de 1 millón de contagios. Mientras tanto, las universidades de Maryland y de Nueva York, junto a 2 laboratorios, comenzaron a probar una vacuna en 360 personas. Las empresas farmacéuticas anticiparon que la vacuna podría estar lista antes de fin de año. El Reino Unido se convirtió en el país europeo con más muertos por coronavirus, luego de superar a Italia y quedar segundo a nivel mundial. En las últimas 24 horas se registró un aumento de 4.400 casos y el número de fallecimientos superó los 32.300, mientras que en Italia la cifra se ubica en 29.000. El gobierno británico decretó el aislamiento el 23 de marzo y luego lo prolongó hasta el 7 de mayo. Las autoridades adelantaron que presentarán un plan de desconfinamiento progresivo. The next stage won't be easy. And if we're going to protect life and preserve our way of life, as I just said, we must continue to be guided by the scientific advice we receive and make sure the next steps that we take are sure-footed and sustainable. China cumple 3 semanas sin fallecimientos por coronavirus. La Comisión de Sanidad registró solo un contagio en las últimas horas y hay 395 personas internadas por la enfermedad. El país continúa relajando las restricciones para circular, mientras voceros del gobierno respondieron a las acusaciones de Estados Unidos que señalaron a un laboratorio de Wuhan como el origen del brote de COVID-19. Con respecto a la Organización Mundial de la Salud, autoridades chinas sostienen que el origen del virus es natural. También denunciaron una estrategia para desviar la atención ante lo que consideraron la incompetencia del presidente Donald Trump.
La Organización Mundial de la Salud les pidió a los países que revisen sus registros para obtener más datos sobre los primeros casos de COVID-19. El pedido llega luego de que científicos franceses descubrieran un caso por coronavirus en Francia antes del brote. Se trata de un hombre de 42 años internado a fines de diciembre que no había viajado a China. El organismo reconoció que podría haber otros casos previos y alentó a continuar investigando para detectar al primer paciente infectado. It's not surprising. That's important because given the earliest cases of COVID-19 had symptoms onset already in early December. So it's possible that some of the infected people traveled from Wuhan to other countries at that time. Y este rebaño de ovejas transitó por las calles de la ciudad turca de Samsun, desiertas por la pandemia de coronavirus. Más de 100 animales guiados por su pastor generaron sorpresa en los residentes que registraron la inédita imagen desde sus ventanas por el aislamiento obligatorio. El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, anunció el programa de apoyo en la emergencia para clubes. Consiste en una línea de subsidios para las entidades de todo el país de hasta 60.000 pesos. El dinero podrá destinarse a infraestructura, servicios y capacitaciones, entre otros usos. Esta medida se suma a otras ya implementadas para el sector, como el apoyo para abonar hasta el 50% de los salarios y la exhibición en el pago de contribuciones patronales. Vamos a ver cómo sigue el tiempo. Y según el radar que estamos viendo en estos momentos, no hay riesgo de tormentas en la ciudad. 13 grados de térmica y bastantes nubes en el cielo porteño. Se despejará durante la madrugada, pero también bajará la temperatura y al amanecer la mínima llegará a su piso de 8 grados de térmica. En tanto, en el cielo habrá algunas nubes en aumento. Nubosidad variable durante la tarde. Continuará el viento del sur que no va a permitir que la temperatura suba más allá de 15 grados. Una noche con cielo algo nublado tendrá una temperatura media de 13 grados. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. A las 22 los espero con Hoy Nos Toca la Noche y todo el análisis.